estamos tratando el tema general teología propia y bajo este tema, ¿quién es Dios? Dentro de este tema, este subtema, vamos a hablar de uno de los asuntos más problemáticos o más desafiados en cuanto a la deidad de Cristo, obviamente parte de la Trinidad o un asunto dentro de la Trinidad. Bueno, normalmente se llama Trinidad, yo más bien prefiero triunidad. Bueno, en este, uh, en este asunto de la deidad de Cristo en Juan 1.1, ustedes han leído Profesor Urban y su artículo, o más bien un librito, La Santa Trinidad, Dios en tres personas, y él tiene una sección sobre Juan 1.1. Es tratamiento bueno, pero breve. Entonces nosotros vamos a tratar más en más detalle este asunto y quiero que ustedes lo entiendan como un griego del primer siglo. ¿Sí? Queda bastante claro en español y en otras lenguas modernas, pero queremos captar todas las inferencias. Entonces vamos a examinar este asunto de Juan 1.1 en cuanto a la deidad de Cristo. Y en este versículo encontramos tres afirmaciones referente al verbo. Y estas tres afirmaciones son enlazadas por una conjunción copulativa como y en español. Y cada una de las afirmaciones tiene valor igual. No hay nada de subordinación en el contexto, en el sintaxis. Entonces, las tres afirmaciones son: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vamos a examinar cada una de estas afirmaciones o declaraciones. Número uno, en el principio era el verbo. Y esta frase en el principio, de hecho, es el nombre hebreo del libro de Génesis. Bueno, traducido en griego y en la traducción antigua, la Septuaginta, tenemos la misma frase que vemos en Juan 1.1 en Génesis 1. Génesis 1.1. Otra vez el título del libro de Génesis se llama En el principio y es la misma frase que encontramos en Génesis 1.1. Entonces, como dice Urban, el autor, el apóstol Juan, aquí está aludiendo al mismo periodo de tiempo como en Génesis 1.1, el pasado muy lejano. Tenemos la misma frase también en Primera de Juan, la primera carta de Juan, en versículo 1.1, o la misma idea. También en Colosenses 1.18 tenemos el mismo término. Y la palabra clave aquí es el verbo. Bueno, el verbo hablando gramáticamente, no del título del verbo, pero nuestra palabra clave es el verbo era, o sea, eimi en tiempo perfecto en el griego. Eimi en tiempo imperfecto enfatiza acción
progresando en el pasado. Y no quiere decir venir a la existencia como afirman los testigos de Jehová. Existe otro verbo para comunicar esta idea de venir a la existencia. Encontramos en 1.14 traducido hecho carne. Entonces aquí no tiene nada que ver con el origen del verbo, este título, solo habla de su existencia progresando en el pasado, no su origen. Y este verbo era, o emi en griego, en tiempo imperfecto, puede ser traducido: en el principio el verbo ya existía. Otra posibilidad: en el principio el verbo estuvo existiendo continuamente, para enfatizar aún más la idea de su existencia continua. O sea, la idea expandida: cuando el tiempo y la existencia tuvieron comienzo, el verbo ya estaba existiendo como fundamento de todo. ¿Sí? Esta es la idea, el trasfondo, la interpretación que entendiera un griego en el primer siglo. ¿Sí? O al principio de la eternidad, cuando no era nada, ya existía el verbo. Y esta es la idea que tenemos aquí. Y este título, el verbo, aquí no estoy hablando del verbo hablando gramáticamente, pero el título, el verbo, este es logos. ¿Sí? Logos, o sí, este vocablo significa palabra, mensaje, dicho, algo así, y es usado frecuentemente por el apóstol Juan en el Evangelio. También tiene uso muy frecuente en el Nuevo Testamento, 331 veces. O sea, Cristo, y el verbo se identifica como Cristo más adelante en el pasaje, en versículo 14 en adelante, lo que sigue, dice que Cristo es la personificación del mensaje sobre Dios, ¿sí? O podemos decir la expresión de Dios. Y también se puede comparar otros pasajes, como especialmente Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 13, o otra vez 1 de Juan 1:1. Entonces, esta primera afirmación, en el principio era el verbo, está hablando de la existencia eterna del verbo, de este verbo. La segunda frase, o la segunda cláusula, el verbo era con Dios. Tiene repetición, tenemos repetición de esta cláusula en versículo 2, entonces debe ser énfasis con la repetición. Y aquí la palabra clave es la preposición con, que traducimos con, es pros en griego, con el caso acusativo. O sea, el sustantivo Dios sería en caso acusativo con la preposición pros. El significado básico de esta preposición pros es en compañía de. ¿Sí? Y podemos ver esta idea en compañía de en, por ejemplo, Mateo 13, 55, donde dice con nosotros. ¿Sí? Esa es la idea, que Él fue o estuvo con nosotros. En 1 Tesalonicenses 3:4
diciendo estando con vosotros. ¿Sí? Esa es la idea, en compañía de. También lleva la idea orientación hacia. Por ejemplo, Cristo, hablando en Juan 12:32, dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Sí? Esta es la idea de orientación hacia. Y encontramos esta misma idea en general en 1 de Juan 1:2, que él estuvo con el Padre. ¿Sí? La misma idea comunicada aquí en Juan 1:1 con el Padre. ¿Sí? Entonces, Cristo estuvo en compañía del Padre y tenía orientación hacia el Padre, podemos interpretar. Aquí lo que está afirmando el apóstol Juan es que Cristo es distinto de Dios Padre. Está hablando de el asunto de persona. Y esta idea explica cómo Jesucristo en su persona, encarnado y físicamente viviendo en la tierra, puede dirigirse a Dios como mi Padre. Y encontramos esta manera de hablar 21 veces en Juan. ¿Sí? Cristo diciendo mi Padre, porque es distinto de Dios en cuanto a su persona. Y los testigos de Jehová rehúsan aceptar esta distinción, o sea, la distinción entre esencia y persona. Vamos a hablar un poco más adelante de la idea de esencia. Aquí estamos hablando de la idea de persona. Los testigos de Jehová rehúsan aceptar esta distinción. Según ellos, el hecho de que él o se usa la frase hijo de Dios sobre Cristo y que él dice mi Padre, esto quiere decir o significa que él no es Dios. Si ellos concluyen por el uso de hijo de Dios referente a Cristo y que él usa mi Padre, ellos concluyen que él no es Dios, porque rehusan aceptar esta distinción en la Trinidad. Bueno, ellos rechazan la idea de Trinidad, pero esta distinción en la doctrina de la Trinidad de esencia versus persona, ellos rehusan aceptar. Entonces, esta segunda afirmación, el verbo era con Dios, habla de la distinción del Padre, bueno, de la distinción del verbo Cristo del Padre referente a persona. En cuanto a la tercera afirmación, la cláusula el verbo era Dios. Y el problema aquí con esa afirmación, especialmente con varios grupos, bueno, especialmente los testigos de Jehová, ellos la traducen, la palabra era un Dios, basado en el hecho de que el sustantivo Dios no tiene artículo en el griego. ¿Sí? Bueno, y esta es una conclusión falsa, porque un sustantivo sin artículo no necesariamente expresa la idea de indefinición, o sea, que Él es un Dios entre muchos. De hecho, ellos dicen que Cristo es un Dios y Satanás es un Dios y hay otros dioses. Pero frente a la acusación que ellos creen en politeísmo, ellos dicen, no, esto no es lo que estamos diciendo. Bueno, pero
para nosotros así es. Un sustantivo sin artículo puede comunicar otra idea. Existen otras opciones. Frecuentemente, el sustantivo sin artículo comunica la idea de algo cualitativo, o sea, enfatiza una cualidad de lo designado. ¿Sí? Entonces, el apóstol está diciendo aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que el verbo lleva la cualidad, o sea, la naturaleza de Dios. Y esta es la interpretación más natural de esta cláusula. El griego solo tiene un artículo, tiene un solo artículo, entonces la ausencia del artículo no necesariamente comunica la idea de indefinición. Hay otras maneras de comunicar el concepto de que este es uno entre muchos. ¿Okay? Entonces, Juan está diciendo que el verbo lleva la cualidad, la naturaleza de Dios aquí. De hecho, cuando el sustantivo, como en este caso, cuando el sustantivo en griego básicamente da otro nombre al sujeto, y eso es cómo funciona Dios sintácticamente aquí, nos da otro nombre al sujeto de la cláusula, o sea, el verbo, y también va delante del verbo, y no en la traducción, pero en el griego, Dios va delante del verbo era, ¿okay? Y cuando este sustantivo, estamos hablando de Dios, cuando el sustantivo no tiene artículo, con esta combinación de factores, este sustantivo, Dios, el sustantivo es normalmente cualitativo. ¿Sí? Entonces, este debe ser nuestra conclusión. Debido a esto, la única razón de elegir la traducción de los testigos de Jehová es el deseo preconcebido de evitar la deidad de Cristo. Y eso es lo que demuestran los testigos de Jehová. Y también para sostener, para respaldar nuestra interpretación, es necesario comparar otras declaraciones en el Evangelio de Juan. Y ustedes pueden buscar otras declaraciones que otra vez respalden nuestra interpretación en 1:1. También tenemos que darse cuenta que el Nuevo Testamento en conjunto enseña la misma doctrina de la triunidad que estamos viendo aquí y la deidad de Cristo. Solo vamos a elegir uno para notar en 2 de Pedro, en su versículo 1 de capítulo 1, por ejemplo, tenemos la frase nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En griego, otra vez, en sintaxis del griego, los dos títulos, Dios y Salvador, son controlados por un solo artículo en el griego. Y lo que esto significa es que los dos títulos, en Dios y Salvador, se refieren a Jesucristo. Entonces aquí tenemos una afirmación muy fuerte que Cristo es Dios. Muchas personas dicen, bueno, si un solo pasaje en el Nuevo Testamento puede mostrarme que Cristo es Dios, yo voy a creer, pero ellos probablemente deliberadamente ignoren este versículo. Tal vez son ignorantes, pero aquí dice claramente que Jesucristo es Dios.
Y aquí no estamos hablando de unidad de persona. Tenemos que estar muy claro en este asunto. No es unidad de persona. La segunda afirmación que ya hemos mencionado, el verbo era con Dios. Esta afirmación descartó este concepto, ¿sí? La unidad de persona. Cristo y Dios Padre, tenemos que darse cuenta, Cristo y Dios Padre no son el mismo, ¿sí? De lo que podemos decir es como dice Dr. Leon Morris en su comentario, todo lo que puede ser dicho sobre Dios puede ser apropiadamente dicho sobre el verbo. ¿Sí? No son la misma persona, pero tienen la misma existencia. Y aquí tenemos el misterio de la triunidad. Cristo comparte de la misma naturaleza y esencia que el Padre, pero al mismo tiempo es distinto de Él en su persona. ¿Sí? No tenemos la capacidad de entender esto, no tenemos el lenguaje, no tenemos la inteligencia, pero así es la verdad en el Nuevo Testamento. Entonces, esta última afirmación de Juan 1:1, el verbo era Dios, claramente está comunicando, está hablando de la idea de la unidad del verbo con Dios Padre referente a esencia. Entonces, en este pasaje, en este versículo Juan 1:1, aquí el apóstol afirma lo básico de la doctrina de la triunidad. Eternidad de cada miembro, podemos decir, de la triunidad. Distinción de persona de Cristo, de Dios Padre, y también podemos aplicar este principio al Espíritu Santo. Y unidad de esencia. ¿Sí? Las tres tienen la misma esencia. Por eso podemos decir que no estamos hablando de tres dioses independientes. Tres personas independientes, sí. Pero las tres tienen unidad de esencia. No vamos a entender como seres humanos, pero esta es la verdad que debemos afirmar y comunicar en nuestros ministerios.